Una buena noticia, Estados Unidos se prepara para intervenir Haití. Así como usted me oye, un plan que se ha dado a conocer y se lo comparto en primicia, donde se delimita, se planifica y se le dan los toques finales precisamente para accionar tras todo lo que han dado tan mal esta crisis en Haití. Ninguna nación ha querido poner los soldados, ha querido dar el paso en firme tras la negativa del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ONU, con todo lo que ya sabemos que conlleva una operación militar en Haití, pero los Estados Unidos de Norteamérica ha tomado la decisión de accionar un plan nada más y nada menos que a 10 años, óigame bien, con 3 fases para lograr combatir, neutralizar, eliminar y encarcelar a todos los miembros criminales de las bandas en Haití. Esa primera fase de estabilización conllevará una acción militar, evidentemente, toda la fase preparatoria para concienciar, para buscar el apoyo y para lograr, ¿por qué no?, desmovilizar a esos ciudadanos y a esos sectores que se resisten y que reniegan, que rechazan y que de alguna manera u otra, sin querer algunos y otros con la intención, apoyan de manera deliberada a políticos, empresarios corruptos que forman parte de esas estructuras criminales. La decisión está tomada en buena hora. Le tengo todos los detalles de inmediato viendo Más Allá de la Curva. Suscríbase. Recuerde, vamos rumbo a los 100,000 suscriptores, aunque tenemos millones de vistas. Son una proporción ínfima aquellos que se suscriben, y la mejor manera de apoyarnos es activar la campanita. Así usted se entera, es de los primeros en conectar con nosotros, tanto en Más Allá de la Curva como en El Demócrata. Cuento con cada uno de ustedes. Dígame de dónde nos ve, a la diáspora querida que está en Estados Unidos, Europa, Centroamérica, en el Caribe, a los dominicanos de buena voluntad que están en la zona este, en la zona norte, en el Distrito Nacional, en el Gran Santo Domingo. Repórteme sintonía, dígame de dónde conecta con nosotros. Mire, el debate ha sido a lo largo de estos casi 2 años cómo se arma una operación conjunta. ¿Por qué conjunta? Y voy a ir respondiendo un poco a las inquietudes para luego entrar de lleno en las 3 fases y en lo que implica esta operación de Estados Unidos de Norteamérica con eventualmente algunos aliados, y el impacto positivo y negativo que esto va a tener consecuentemente para con República Dominicana, que es el interés primordial nuestro. La gran mayoría de los ciudadanos, de los políticos, de los estados y gobiernos tienen una preocupación humanitaria con Haití desde el punto de vista de la solidaridad, de la cooperación, de la corresponsabilidad. Muchas naciones se han beneficiado, provocaron en la debacle de Haití, muchas otras tienen relaciones e intereses comunes, pero el caso dominicano es diferente. Lo de nosotros no es un tema de conflicto ni de solidaridad necesariamente, para ser honesto, es un tema de consecuencias, de causa y efecto. Al compartir la isla, somos la única nación que comparte este territorio de Quisqueya, la Bella del lado oeste, Haití del lado oeste, en la Hispaniola. Es decir, que esto nos atañe como a nadie más en términos de la seguridad, de la defensa y de las garantías constitucionales de que no corramos el riesgo de que todo lo que funciona mal en Haití ante un total desastre, un colapso ya que desborde lo poco que mantiene a los haitianos cohabitando en ese estado de crisis profundo en el que vive esa nación, pues termine también llevándose de paro muchos aspectos fundamentales desde el punto de vista del interés de los dominicanos. Estados Unidos fundamentalmente, Canadá, Francia no han logrado ponerse de acuerdo porque hay que recordar que en Haití se han llevado a cabo múltiples operaciones militares, desde la MINUSTAH, los cascos azules, 14 años de intervención y operación militar con cientos billones de dólares invertidos por parte de estos gobiernos de naciones desarrolladas con intereses estratégicos fundamentales en la región. El tema que representa Haití para Estados Unidos con
el tránsito de sustancias prohibidas, la posición geopolítica cercana a Cuba, a todos los cayos de la Florida en la parte sur de este estado fundamental. Es decir, que geopolíticamente Estados Unidos sabe que si Haití se desestabiliza, se convierte en una especie de territorio puente que puede lacerar, afectar de manera directa, número uno, los flujos migratorios hasta Estados Unidos; número dos, el contrabando, el ilícito de sustancia prohibida, de armas y de muchas otras cosas más. Por lo que, dicho sea de paso, Rusia y China han estado operando en Haití, tienen intereses en Haití. Una de las variables que no se profundizó o no se ha explicado a profundidad quizás son los vínculos y la cercanía de Jovenel Moïse, el presidente haitiano que lamentablemente cayó abatido, un crimen que todos condenamos, esa desgracia ya que va al tercer año, el tercer aniversario del magnicidio del presidente Jovenel Moïse, con los intereses que tenía Rusia, las negociaciones de explotación de minerales, de oro, el establecimiento de una planta de enriquecimiento de uranio y de otras fuentes de energía. China y Rusia con ese acercamiento a Haití, evidentemente buscando la presión desde el punto de vista de los conflictos bélicos, pero sobre todo de los intereses del acceso siempre ha pasado en todos los continentes, entrada y salida al mar, los estrechos marítimos, los puntos estratégicos de dominio, de posicionamiento para ataques, para operaciones de bases militares, es lo que ha enfrentado y siempre enfrentará a las potencias. En ese contexto es que Estados Unidos se da cuenta que tiene que dar un paso ya. Canadá dijo de manera categórica que no va a enviar soldados, que está dispuesto a asistir con una cantidad importante de recursos, pero no presencia militar. China y Rusia tienen una posición evidentemente siempre común, que es contraria a Estados Unidos. Donde está Estados Unidos no están ni los chinos ni los rusos, sobre todo ahora a propósito del conflicto entre Ucrania y Rusia y todo este enfrentamiento con el derribo de los globos espías chinos en territorio norteamericano, el crecimiento y ese empuje que ha tenido China haciendo alianzas y teniendo presencia en toda América Latina, Centroamérica y el Caribe. Eso incluye la República Dominicana. Haití es de las pocas naciones que todavía mantiene el reconocimiento a Taiwán. Recordemos que nosotros hace ya unos años, en el segundo mandato del presidente Danilo Medina, se provocó la ruptura con el gran aliado estratégico de Estados Unidos, que es Taiwán, y se reconoció a la República Popular China como la nación con la que tenemos establecidas relaciones comerciales. En ese contexto ahora Estados Unidos anuncia, pone presupuesto y toma la decisión de hacer una operación militar que en una primera fase va a pacificar. Eso significa que va a enfrentar a las bandas, que va a haber un conflicto armado con todo la escalada que eso presupone. Ojalá, evidentemente, que esto sea exitoso, que pueda contar por el bien de Haití, por el bien nuestro, porque el riesgo es que esas pandillas, evidentemente, si se ven acorraladas, si siguen creciendo y tienen control del territorio haitiano, pero en un momento determinado se desborda el aspecto de las garantías de poder operar en el territorio por parte de las pandillas, teniendo éxito incluso de cara al bloqueo financiero. No pueden tener depósitos ni dinero los miembros de esas estructuras criminales en ningún país aliado de Estados Unidos. No tienen salida vía marítima porque hay un bloqueo, una vigilancia estrecha en todos los puntos de entrada y salida desde Haití a las costas oeste, norte y suroeste. No pueden entrar ni salir vía aérea porque tienen un veto, tienen los visados, la prohibición de ser recibidos tanto en aeronaves privadas como evidentemente comerciales por el único aeropuerto que funciona en Haití, el Toussaint Louverture. Entonces, ante esa realidad, la única opción es que las pandillas operen del lado de República Dominicana. Entonces no se puede apostar a que siga pasando el tiempo, porque cada vez es peor. Tenemos una cantidad importante de criminales, de miembros de esas pandillas en República Dominicana, comprando viviendas, haciendo inversiones, utilizando testaferros haitianos
y dominicanos que se prestan también, hay que decirlo, por el tema del dinero, que a veces lo puede todo, lamentablemente no hay límite ni temor a las consecuencias. Entonces, esa infiltración, esa penetración llega a un punto en el que si no se da un enfrentamiento directo en Haití, nosotros al cabo de un año, 2 años, quizá menos, sin que se dé ningún tipo de cambio, si se mantuviera todo como está en Haití, vamos a tener esas bandas operando aquí. Tenemos a los cabecillas, pero ya el tiempo va haciendo que vayan tomando más control, más posesión, y cuando usted tiene los recursos, el dinero colocado en un territorio, allí están sus intereses. ¿Qué le estoy diciendo? Que la mayoría de la élite haitiana, del empresariado, de los políticos, de los criminales, todos mezclados haitianos, están operando en República Dominicana y sus inversiones están aquí y cada vez crecen más. Entonces, esa fase 1 de este plan que le anuncio en primicia de Estados Unidos para pacificar, para evidentemente neutralizar y enfrentar a las pandillas, debe tener un componente para ubicar cuáles son los jefes, cuáles son las familias, cuáles son los socios, haitianos y dominicanos, atención, que operan en nuestro territorio. De manera que yo entiendo que desde ese punto de vista nosotros no solo tenemos que apoyar, tenemos que motivar, y en buena hora esta decisión del gobierno de Estados Unidos de Norteamérica de enfrentar a esas pandillas, a esos criminales que han desestabilizado Haití, sino que también se ubiquen a todos los que operan aquí. Y los dominicanos, empresarios, políticos, militares de las tres ramas. Aquí en República Dominicana hay oficiales superiores de alto rango involucrados en esos delitos y crímenes de contrabando, de bloqueo, de acceso, de facilitarle muchas cosas a miembros de esas pandillas haitianas disfrazados de empresarios. Atención también a los diputados, senadores, a gobernadoras, a importantes figuras políticas del gobierno del presidente Luis Abinader, así como se dio con Lionel, se ha dado con Hipólito, se dio con Danilo, se está dando en este gobierno también el encubrimiento, el recibir dinero, y como el dinero todo lo puede, entre comillas, lo que usted no puede evitar son las consecuencias. Entonces, esos políticos que le han dado la facilidad en esas provincias transfronterizas, aquí en el distrito, en la zona este, en todo el territorio, a esos miembros de esas bandas criminales, que se preparen, porque van a caer también. Entonces, en esa primera fase, les reitero, lo que se espera es un enfrentamiento sangriento entre fuerzas militares estadounidenses. Yo no descarto, eso no ha salido como parte del plan de manera oficial, pero no descarto que México juegue un rol importante como aliado de Estados Unidos allí, y ya sabemos que evidentemente no se contaría por lo pronto con ninguna otra nación. Si en las primeras semanas y meses, esa primera fase de enfrentar, neutralizar, encarcelar y eliminar a los miembros de las pandillas en Haití, en este plan a 10 años que ha anunciado Estados Unidos de Norteamérica, con todo lo que conlleva. Estados Unidos es la primera potencia militar, el ejército más entrenado, más capacitado de todo el planeta, y los recursos con los que cuenta Estados Unidos, con una economía guerrerista que no duda nunca en activar los conflictos. Evidentemente que no creo que se tenga mayores problemas. No va a ser tan fácil porque hay una gran cantidad de civiles, de hombres, niños, mujeres, envejecientes que no pertenecen a las pandillas, pero que en sus sectores están obligados a brindar protección. Son parte, es decir, es una mezcla entre familias, sobrinos, tíos, amigos, negocios, el tema de la amenaza, de el riesgo que se corre cuando usted no coopera, si socialmente el tipo de criminalidad en la que se ha envuelto Haití involucra que las bajas de civiles, que no tienen nada que ver con las bandas, sean muchas. Entonces, hay que ver cómo se desarrolla esa primera fase. La segunda fase es de convocatoria de elecciones, de relanzamiento del gobierno, que Haití pueda tener, perdón, eh, diputados, senadores, alcaldes, jueces. Y la tercera fase, entonces ya el restablecimiento ya de la economía, de las empresas, planes de construcción de hospitales, de centros de atención educativos, de la captación de recursos de la inversión extranjera directa, no solo de Estados Unidos, para que Haití pueda
renacer y pueda relanzarse. Todo esto a lo largo de 10 años. La buena noticia es que se ha tomado la decisión. Nosotros tenemos que estar preparados, no solamente, evidentemente, con el tema del éxodo, de la salida, del riesgo de que esas bandas una vez estén siendo enfrentadas, abatidas y que caigan, muchos de ellos busquen penetrar a territorio dominicano. Nuestro ejército tiene que estar listo, los organismos de inteligencia. Yo entiendo que si tenemos que nosotros del lado de República Dominicana darle acceso, la facilidad para que en medio de esas operaciones conjuntas el gobierno de Estados Unidos pueda tener presencia también de soporte que se haga. ¿Por qué? Para que no vengamos con la discusión retórica, por eso sería demócrata invadirnos, no podemos tener presencia militar de ningún soldado estadounidense aquí, porque después puede venir un golpe de Estado. Estados Unidos no va a amenazar la democracia dominicana. El tema es Haití. Ahora, ¿qué pasaría, para que usted entienda, si cuando Estados Unidos arranque este plan a 10 años, que ya está diseñado y en cualquier momento se pone en curso para pacificar, estabilizar y relanzar Haití, las bandas y los ciudadanos y muchos de los criminales que son políticos, empresarios, mezclados con estos mercenarios criminales de las bandas haitianas, pasan a República Dominicana y son los efectivos, los soldados, los miembros de nuestras gloriosas Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional Dominicana quienes neutralizan y le quitan la vida a esos haitianos. ¿Usted sabe qué va a pasar? Van a comenzar a decir en Haití que eso eran civiles, que no eran criminales. Entonces el conflicto, el riesgo de que militares y policías dominicanos le tengan que quitar la vida a esos delincuentes que huyan de Haití para venir a refugiarse aquí es muy elevada. Pero mi propuesta, ¿cuál es? Que unidades élites de esa operación del ejército de Estados Unidos se apuesten y trabajen del lado dominicano para que sean esos soldados los que enfrenten y neutralicen. Entonces no es lo mismo, así de franco, que sea un soldado norteamericano quien enfrente y le quite la vida a 1, 2, 10, a decenas de haitianos, a que sea un dominicano. Porque el conflicto que nosotros tenemos con Haití, y como, digamos, te imaginas a Claude Joseph y a todos, desde Jean-Bertrand Aristide, no hay un miembro de la élite haitiana que no venda a República Dominicana como un país racista. Nosotros matamos a los haitianos, le hacemos daño, somos explotadores. Imagínense en un conflicto como ese. Le pregunto yo a usted, ¿estaría usted de acuerdo con mi planteamiento? ¿No deberíamos nosotros prepararnos para conversar y que sea el gobierno de Estados Unidos que también tenga presencia militar en la zona fronteriza del lado dominicano para que cuando se tenga que neutralizar a todos los miembros de las bandas criminales, políticos y demás que salgan huyendo de cara a esa operación militar de Estados Unidos en Haití hacia República Dominicana, quien lo enfrente sean esos soldados, sean esos equipos tácticos estratégicos y que así nosotros, claro, teniendo control de soberano, teniendo sin ceder ni correr ningún tipo de riesgo que no sea, que los daños colaterales y que las consecuencias que se puedan correr ante la comunidad internacional, entonces ya se neutralice porque sean esos soldados y esos miembros de ese equipo élite. ¿Qué piensa usted? ¿No deberíamos prepararnos para el peor escenario? ¿No debemos nosotros apoyar esta iniciativa? ¿Qué le parece la propuesta que le he planteado? Quiero saber sus comentarios. Recuerde que estamos 24/7, minuto a minuto, dándole cobertura a estos temas que afectan la soberanía de República Dominicana y la amenaza que representa Haití para nosotros y para el resto del mundo. Leo sus comentarios. Bendiciones.